Por la mañana, todo el grupo partió hacia el aeropuerto de San Sebastián, compuesto por Javier y su esposa, su amigo íntimo Pablo con su mujer Clara, y dos amigos comunes más, Marta y Luis. Mientras apilaban las maletas en el maletero del coche, Javier no pudo evitar fijar la mirada en Clara un instante más de lo debido. Ella llevaba unos shorts vaqueros cortos y una camiseta blanca sin mangas que parecía desafiar cualquier código de decoro. La tela insinuaba sutilmente que no había nada debajo, y Javier se descubrió sonriendo ante la audacia silenciosa de Clara, como si cada fibra de su ropa contara un secreto. El vuelo fue corto, aunque para Javier pareció pasar volando, quizá porque se esforzaba en mantener el ambiente animado, o tal vez porque Clara le lanzaba miradas coquetas y bromas al pasar. Al desembarcar en el aeropuerto de Bilbao, les abrazó ese aire húmedo y cálido, impregnado del aroma a mar y sol, tan característico del Cantábrico en verano. Por fin, las vacaciones han comenzado, le susurró Clara a Javier con una sonrisa demasiado cálida, como si escondiera un juego. El hotel donde se alojaron estaba en un pueblo costero cercano, Lekeitio, con sus paredes blancas y jardines llenos de hortensias y helechos, y el murmullo constante de pequeños surtidores adornando la entrada. Rápidamente repartieron las habitaciones mientras Javier notaba cómo Clara se había quitado la chaqueta vaquera, dejando ver un vestido ligero de tirantes finos que se pegaba a su espalda por el calor. Él captó la mirada disimulada de los hombres del grupo, y por una extraña mezcla de posesión y celos, sintió que Clara era solo suya. La primera escapada a la playa fue como sacada de un anuncio. Javier caminaba descalzo sobre la arena aún tibia, con una toalla y una bolsa de cervezas en la mano. Clara ya se había cambiado a un bikini rojo intenso, con un escote pronunciado y tirantes que se anudaban al cuello. Cuando se agachó para sacar la crema solar de su bolso, Javier se sorprendió admirándola abiertamente. ¿Hipnotizado o qué?, le soltó Clara con una sonrisa pícara al notar su mirada demasiado fija. Él fingió no entender y le preguntó si se aseguraba de que el traje le quedaba bien. Más o menos, respondió ella con un guiño, pero mejor que no te quemes el primer día. Claro, claro, pensó Javier, aunque sabía que ella disfrutaba de cada gesto suyo. Esa noche, se reunieron en la terraza del hotel para brindar por el inicio del descanso. El mar susurraba en la oscuridad, y el viento cálido traía aromas de pescado a la parrilla y hierbas frescas. Las risas y bromas llenaban el aire, pero Javier sentía que Clara le lanzaba miradas fugaces, como destellos eléctricos que solo él podía captar. Era como el preludio de una tormenta. El sol todavía brillaba, pero el aire ya olía a ozono. Javier no podía imaginar que aquel verano no sería lo que todos habían planeado. Al día siguiente, el sol caía implacable sobre la costa vasca, así que madrugaron para llegar a la playa cuando todavía se podía caminar descalzo por la arena. Javier cargó con todo: sombrilla, toalla, agua. Clara, sin embargo, trajo una botella de crema solar espesa que comenzó a extenderle con una lentitud calculada. Sus manos no solo eran suaves, sino vivas y cálidas, y Javier sintió como un cosquilleo se extendía por su espalda con cada roce. «Vaya espalda tienes», murmuró Clara casi para sí misma. «¿Qué?», preguntó él. «Es espalda de hombre», contestó ella con una sonrisa que sabía más a confesión que a broma. Javier sonrió, pero dentro de él algo hacía clic. Cuando se metieron en el agua, cálida y salada, Clara pasó rozando su hombro con una lentitud sospechosa. De vuelta en las tumbonas, bebían mineral fría mientras observaban a los niños jugar junto a ellos. La esposa de Javier fue a comprar fruta, y Pablo se perdió en una conversación con los demás, dejando a Clara y Javier a solas. «Aquí el tiempo parece otro», dijo ella entrecerrando los ojos al sol. «En la ciudad ni siquiera podemos hablar tranquilos». «Sí», respondió él, «y la gente cambia». «Algunos se atreven más», añadió Clara mirando fijamente a Javier con una intensidad que le hizo tragar saliva. Más tarde, Clara volvió con la crema y, sin mediar palabra, comenzó a untarle los hombros. Sus dedos bajaron más allá de lo necesario para protegerlo del sol, y Javier sintió un escalofrío que no venía del frío. «Ya no te quemarás», dijo ella dándole una palmada ligera en el hombro. Él la miró bajo la sombra del toldo, sus ojos brillaban con una chispa desconocida. Javier se convenció a sí mismo de que era solo coqueteo inofensivo, pero algo dentro de él ya ardía. Al caer la noche, el grupo cenó en un restaurante frente al mar en Getaria, con mesas de madera, luces tenues y el sonido suave de las olas rompiendo cerca.
Clara apareció con un vestido blanco vaporoso de tirantes finos que dejaba sus hombros bronceados al descubierto y el cabello ligeramente húmedo, como recién salida de la ducha. Su perfume tenía un aroma dulce y fresco, con un toque cálido que evocaba no la comida, sino la intimidad. Pidieron pescado a la parrilla, vino y una fuente de gambas. La conversación era distendida, pero Javier notaba que Clara siempre terminaba sentándose cerca, a un ángulo que le permitía rozar su rodilla con la suya bajo la mesa. Al principio pensó que eran accidentes, luego coincidencias, pero cuando la rodilla de Clara se quedó apoyada un poco más de la cuenta, entendió que era una invitación silenciosa. ¿Por qué sonríes tanto?, le preguntó su esposa desde el otro lado. Porque me siento bien aquí, respondió él, tomando un sorbo de vino mientras sus ojos no dejaban de seguir a Clara. Cada vez que ella se inclinaba para coger su copa, la tela del vestido se movía dejando entrever una franja dorada de piel. No era intencionado, claro, pero el efecto era innegable. Bebieron una botella de vino, y luego otra más. La música de un bar cercano llegaba en susurros, y en un momento Clara se inclinó hacia Javier para susurrarle: ¿Quieres dar un paseo después de cenar? Él levantó la vista, sorprendido por su audacia. ¿Solo nosotros dos?, preguntó. ¿Te asusta?, respondió ella con una sonrisa traviesa. Antes de que pudiera contestar, un camarero se acercó con el postre, pero Javier ya no podía concentrarse en nada más que en lo que vendría. Cuando se levantaron, Clara le dijo a Pablo que quería caminar un poco hacia el mar. Su esposa bostezaba y prefirió volver a la habitación. Dejad que los chicos y las chicas disfruten un rato más, dijo con una sonrisa cansada. Javier sintió como un golpe de adrenalina le retumbaba en las sienes. Todo parecía tan fácil, como si alguien desde arriba hubiera decidido despejar todos los obstáculos. Caminaron por el sendero de arena bajo la luna llena. La playa nocturna tenía otro carácter. El mar era profundo y solemne, respiraba al compás de sus pasos. La luna dibujaba senderos plateados sobre el agua negra. Clara llevaba las sandalias en la mano, y la falda de su vestido se movía con la brisa marina. Su risa era un susurro encantador, y cuando miró a Javier, sus ojos reflejaban esa luz lunar con un brillo especial. ¿Sabes?, dijo Clara, en la ciudad no me atrevería a dar este paseo contigo. ¿Por qué?, preguntó él. Allí todo es demasiado serio. Aquí, en cambio, podemos ser un poco más libres. Cada paso era lento, deliberado, como en una película romántica. Javier dejó de pensar en que eran amigos, con familias, compromisos. Solo veía sus pies desnudos sobre la arena, la tela fina de su vestido, y ese fuego en su mirada. Se detuvieron entre las rocas donde las olas rompían dejando espuma blanca. El viento giró su cabello hacia Javier, y en ese instante comprendió que el momento había llegado. Se inclinó hacia ella, y Clara no se apartó. Un roce de labios ligero, casi tímido, pero suficiente para que el corazón de Javier se encogiera. Luego, el beso profundizó, y sintió sus dedos en la nuca. Mientras sus cuerpos se acercaban con necesidad contenida, ella se separó un poco, respiró hondo y miró a Javier. No deberíamos, susurró, pero sin la fuerza de una negativa. Lo sé, respondió él, y volvieron a besarse. Esta vez, su cuerpo se pegó al suyo con un calor que atravesaba la tela fina del vestido. El mar rugía a lo lejos, un perro ladraba, pero nada importaba. Sabían que esa noche cambiaría todo, y ninguno quiso dar marcha atrás. Cuando regresaron al hotel, el vestíbulo estaba en penumbra y el vigilante bostezaba tras el mostrador. Clara dijo primero: bueno, hasta mañana. Pero al pasar junto a Javier, rozó su mano con la suya. No era un adiós, era una promesa. La madrugada encontró a Javier despierto, con el eco del vino aún flotando y la sensación de que todo lo vivido había sido un sueño. Si no fuera por el sabor cálido de aquellos labios, podría haber creído que nada de aquello había sucedido. Su esposa dormía plácida, mientras él se debatía entre la culpa y el deseo, pero el verano en el Cantábrico acababa de empezar, y con él, una historia que nadie podía prever. El sol de la mañana bañaba las calles empedradas de Lekeitio, despertando con su luz dorada a los pocos vecinos que aún permanecían en calma. Javier bajó a desayunar con una mezcla de nervios y expectación, mientras su esposa, Marta, se peinaba frente al espejo con gesto distraído. Clara apareció poco después, vestida con una blusa ligera de lino color marfil y unos pantalones cortos de algodón azul celeste que dejaban entrever sus piernas bronceadas. Su cabello,
aún húmedo por la brisa marina, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y en sus ojos brillaba un destello que Javier reconocía perfectamente, la chispa de la complicidad. La mañana transcurrió con aparente normalidad. El grupo decidió ir a la playa de Laida, una pequeña cala de arena fina y aguas cristalinas, rodeada de acantilados verdes que parecían protegerla del mundo exterior. Javier cargaba con la sombrilla y la nevera portátil, mientras Clara lo seguía con una sonrisa juguetona. Su vestido veraniego, de un amarillo pálido, se ceñía delicadamente a su figura, dejando ver la silueta de sus caderas y la curva de su espalda. Las sandalias de tiras finas tintineaban contra las rocas cada vez que caminaba, y su aroma a jazmín flotaba ligeramente en el aire. Al llegar a la playa, el grupo se dispersó entre las sombrillas y las toallas, buscando sombra para protegerse del sol ardiente. Javier y Clara se sentaron juntos, casi rozándose, mientras los demás se alejaban hacia el agua. Ella sacó una botella de crema solar y, sin mediar palabra, comenzó a aplicarle el producto en los brazos y el cuello. Sus dedos eran suaves pero firmes, y Javier sintió como cada movimiento despertaba una corriente eléctrica bajo la piel. Clara no apartaba la mirada de sus ojos, como si quisiera leer en ellos cada pensamiento oculto. ¿Te quemarás hoy?, preguntó ella con una sonrisa que mezclaba preocupación y algo más indescifrable. Javier negó con la cabeza, pero sabía que su respuesta era una excusa. La tensión entre ellos se palpaba en el aire, un secreto compartido que hacía vibrar cada instante. Cuando Clara se inclinó para alcanzar la crema en la nevera, su vestido se abrió ligeramente, dejando ver un destello de piel dorada que hizo que Javier se mordiera el labio para no delatar su admiración. La tarde transcurrió entre chapuzones y risas, pero cada gesto entre Javier y Clara estaba cargado de una carga invisible. Cuando los demás se retiraron para descansar, ellos permanecieron en la orilla, dejando que el agua salada les acariciara los pies. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Javier, y él sintió como su corazón latía con fuerza descontrolada. Sin embargo, la calma era solo la antesala de la tormenta. De regreso al hotel, Javier notó que Pablo, el marido de Clara, lo miraba con una mezcla de desconfianza y sospecha, mientras Marta, su esposa, intercambiaba miradas furtivas que no lograban ocultar su inquietud. El ambiente se volvió tenso, como si todos intuyeran que algo había cambiado, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. Esa noche, la terraza del hotel se iluminó con luces cálidas y velas que danzaban con el viento. El grupo se reunió para cenar, pero las palabras parecían vacías, como si cada uno estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Javier y Clara intercambiaron miradas furtivas, cargadas de promesas no dichas, mientras el murmullo del mar acompañaba sus silencios. Cuando la mayoría se retiró, Javier decidió quedarse un poco más, apoyado en la barandilla que daba al puerto. Clara apareció junto a él, vestida con un vestido negro ceñido que dejaba al descubierto sus hombros y un escote que insinuaba sin revelar. Sus labios se curvaron en una sonrisa misteriosa, y sus ojos destellaron con un brillo intenso. ¿Sabes lo que esto significa?, le susurró al oído, con una voz que mezclaba ternura y desafío. Javier sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor, dejando solo el calor de su presencia y la promesa de lo prohibido, pero justo cuando sus manos comenzaron a rozarse, un sonido seco y contundente rompió la magia. La puerta del bar cercano se cerró de golpe, y en la oscuridad, una figura observaba desde la penumbra. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si un destino inevitable estuviera a punto de desatarse. Clara apretó su mano con fuerza y, sin decir una palabra más, desapareció entre la multitud, dejándolo solo con el eco de una noche que prometía cambiarlo todo para siempre. El amanecer en Lekeitio traía consigo una calma engañosa, como el respiro breve antes de una tormenta. Javier despertó con la garganta seca y el recuerdo de la noche anterior ardiendo en su memoria. En la habitación, Marta dormía plácidamente, ajena a la batalla interna que él libraba. Se levantó sigilosamente, evitando el roce de las sábanas, y miró por la ventana hacia el mar que reflejaba los primeros rayos del sol, teñido de un naranja suave que prometía un día intenso. En el desayuno, el silencio era un invitado incómodo. Clara llegó vestida con un conjunto ligero de blusa blanca y falda larga azul, sus ojos ocultos tras unas gafas de sol oscuras. Javier sintió que entre ellos flotaba una tensión invisible, una cuerda tensa que amenazaba romperse en cualquier momento. Marta, aunque aún no decía nada, miraba a Clara con una mezcla de desconfianza y tristeza, como si intuyera que algo se estaba fraguando. Decidieron pasar el día explorando el casco antiguo del pueblo,
con sus calles estrechas y balcones llenos de geranios. Mientras caminaban, Clara y Javier se encontraron a menudo hablando en susurros, apartados del grupo, compartiendo miradas que decían más que las palabras. Clara llevaba un vestido rojo de tirantes finos que abrazaba su figura con elegancia, dejando entrever la piel bronceada de sus brazos y espalda. Sus labios, pintados de un carmesí suave, curvaban en sonrisas cómplices que hacían que Javier sintiera un calor incómodo en el pecho. En una pequeña plaza, se sentaron en una terraza a beber sidra y comer pinchos, mientras la conversación giraba en torno a anécdotas y bromas. Pero Javier notó que Clara se inclinaba hacia él con frecuencia, tocando ligeramente su brazo, como quien prueba la temperatura del agua antes de zambullirse. En un momento de descuido, sus dedos rozaron la mano de Javier, y él sintió un temblor que recorrió todo su cuerpo. Por la tarde, mientras el resto del grupo visitaba una bodega cercana, Clara propuso a Javier dar un paseo por la playa de Isunza, más tranquila y apartada. Él dudó, pero finalmente accedió, sabiendo que ese momento podría cambiarlo todo. Caminaban descalzos por la arena fresca, el viento jugueteando con los mechones de cabello de Clara, que llevaba una blusa de lino beige y pantalones cortos de mezclilla. Sus ojos reflejaban la luz del atardecer, intensos y profundos. Sin mediar palabra, Clara se detuvo y miró a Javier con una expresión que mezclaba miedo y deseo. «No podemos seguir así», dijo con voz temblorosa. «Lo sé», respondió él, sintiendo como su corazón se aceleraba. Pero en lugar de alejarse, ella dio un paso hacia él, rozando sus labios con un beso suave y lleno de promesas. El beso fue interrumpido por un mensaje en el móvil de Javier. Era una foto enviada por Pablo, el marido de Clara. En la imagen, se veía a un hombre conocido del pueblo, observándolos desde la distancia, con una sonrisa enigmática y ojos que parecían contener secretos peligrosos. El mensaje era claro: «No estás solo en esto». Javier sintió como el frío le calaba hasta los huesos. Aquella historia, que hasta ahora parecía un juego de miradas y caricias, se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro, una red de secretos y traiciones tejida en las sombras del verano vasco. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, dejando el cielo pintado de púrpuras y dorados, Javier y Clara supieron que su aventura apenas comenzaba. Pero también comprendieron que la próxima jugada podría cambiarlo todo, y que el precio de la pasión podía ser más alto de lo que jamás imaginaron. La noche envolvía a Lekeitio con su manto oscuro y fresco, mientras las luces del pueblo parpadeaban tímidamente entre las callejuelas empedradas. Javier, con el corazón latiendo aún acelerado por el mensaje de Pablo, decidió caminar solo hacia el puerto, buscando despejar la mente junto al murmullo constante del Cantábrico. Las olas rompían con suavidad contra las rocas, enviando destellos plateados que danzaban bajo la luna llena. Vestía una camisa blanca desabotonada en los primeros botones y unos pantalones de lino beige que se ceñían ligeramente a sus piernas, revelando la musculatura moldeada por años de deporte y trabajo. El aroma del mar se mezclaba con el tenue perfume de los pinos cercanos, y el fresco viento nocturno le despeinaba el cabello oscuro, dándole un aire desenfadado que contrastaba con la tensión que sentía por dentro. De repente, un susurro lo sacó de sus pensamientos. «¿No deberías estar durmiendo?». La voz era suave, casi un secreto, y venía de detrás de una farola. Javier giró y encontró a Clara, envuelta en un chal ligero color marfil que apenas cubría el vestido negro que había llevado la noche anterior en la terraza. Su piel, iluminada por la luna, parecía brillar con una mezcla de misterio y provocación contenida. Sus ojos grandes y oscuros se clavaron en los de Javier, y una sonrisa ladeada jugaba en sus labios. «Pensé que podrías necesitar compañía», añadió con un tono que desafiaba a la prudencia. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras sus manos se rozaban al encontrarse. Caminaron juntos por el malecón, sus pasos sincronizados sobre el suelo húmedo. Clara se quitó el chal y lo dejó caer al suelo, revelando la fina tela del vestido que ceñía su figura con una elegancia sutil, dejando al descubierto la curva delicada de su hombro y la línea sensual de su espalda. El roce de la tela contra su piel parecía una invitación silenciosa, y Javier no pudo evitar imaginar qué habría debajo. «Sabes que esto es peligroso», susurró Javier, sin poder apartar la vista de sus labios. «Lo sé», respondió Clara, acercándose un poco más, «pero a veces, lo peligroso es justo lo que necesitamos para sentirnos vivos». Sus dedos buscaron los de Javier, entrelazándose con firmeza. El silencio se hizo cómplice mientras se detenían junto a un banco de madera, con vistas al mar oscuro e infinito.
Clara apoyó la cabeza en el pecho de Javier, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Las luces lejanas del puerto se reflejaban en sus ojos, creando destellos que parecían pequeños fuegos artificiales. Entonces, sin que Javier pudiera reaccionar, Clara lo atrajo hacia ella y sus labios se encontraron en un beso profundo y urgente. La pasión contenida de día se desató en ese instante, y el mundo entero pareció desaparecer, dejando solo el calor de sus cuerpos y el suave murmullo del mar como testigos. Pero justo cuando la intensidad alcanzaba su punto álgido, un ruido seco y metálico resonó a sus espaldas. Ambos se apartaron bruscamente, sus ojos buscaban en la oscuridad, tensos y alertas. No había nadie. Solo la sombra alargada de un hombre que, desde la distancia, los observaba con una sonrisa enigmática. Javier apretó la mano de Clara con fuerza, consciente de que esa presencia no era casual. «Nos están vigilando», murmuró, la voz cargada de preocupación. Clara asintió, con una mezcla de miedo y desafío. «Entonces tendremos que jugar con cuidado», dijo, mientras una sombra de determinación se dibujaba en su rostro. La noche en Lekeitio prometía ser larga y peligrosa, y Javier comprendió que aquella escapada veraniega estaba a punto de convertirse en una partida de ajedrez donde cada movimiento podría ser definitivo. Pero, mientras sostenía la mano de Clara, supo que, aunque el camino fuera incierto, no estaba dispuesto a echarse atrás, y en algún lugar, entre las olas y las luces lejanas, alguien sonreía, sabiendo que la verdadera partida apenas comenzaba. La brisa marina de la madrugada acariciaba las calles silenciosas de Lekeitio mientras Javier y Clara regresaban al hotel, sus pasos apenas audibles sobre los adoquines húmedos por la reciente niebla costera. Ella, envuelta en un abrigo ligero color marfil que apenas contenía el calor que emanaba su cuerpo, caminaba descalza, sosteniendo en una mano las sandalias de tacón que había dejado atrás tras el beso en el malecón. Su vestido negro, ahora ligeramente arrugado, ceñía su figura con una mezcla de elegancia y sensualidad que hacía que Javier sintiera un calor difícil de contener. Javier, con la camisa desabrochada en el cuello y los pantalones ajustados que marcaban su silueta atlética, trataba de mantener la compostura, aunque cada roce accidental de sus manos despertaba en él una oleada de deseo contenida. El silencio entre ambos no era incómodo, más bien, era una complicidad cargada de promesas y secretos no revelados. Al llegar al vestíbulo, la penumbra y el suave resplandor de una lámpara de pie creaban un ambiente íntimo, casi conspirativo. Clara se detuvo junto a la recepción, donde un recepcionista joven y somnoliento apenas levantó la vista. Sin mediar palabra, tomó la mano de Javier y lo guió hacia el ascensor, sus dedos entrelazados con firmeza. En el ascensor, el aire se volvió denso y cálido. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Javier, y él sintió su respiración acelerada contra su piel. Sus ojos se encontraron en el reflejo del espejo, y sin palabras, supieron que aquella noche no terminaría sin consecuencias. Al llegar al pasillo, Clara abrió la puerta de su habitación con una llave que parecía brillar bajo la tenue luz. Cerró tras ellos con un clic que resonó en la quietud, y se volvió hacia Javier con una sonrisa que combinaba desafío y ternura. «Gracias por acompañarme», murmuró mientras dejaba caer el abrigo al suelo, revelando un vestido de encaje negro que delineaba cada curva de su cuerpo con delicadeza y descaro. Javier cerró la distancia entre ellos, sus manos explorando la espalda de Clara con una mezcla de admiración y deseo. La tela del vestido cedió bajo sus dedos, mientras sus labios se posaban en el cuello, bajando lentamente hacia el escote que parecía invitarlos a descubrir secretos ocultos. Clara suspiró, entregándose al momento sin reservas, y sus dedos se enredaron en el cabello oscuro de Javier, atrayéndolo hacia un beso profundo y ardiente. El tiempo pareció detenerse mientras sus cuerpos se fundían en una danza íntima, cada caricia, cada suspiro, cada roce, alimentando una llama que amenazaba con consumirlos. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar la brisa marina que mezclaba el aroma salado del Cantábrico con el perfume dulce y embriagador de Clara, pero en medio de esa pasión, un ruido sutil. Una puerta que se cerraba en el pasillo, un susurro lejano, los hizo estremecer. El mundo exterior recordaba su presencia, y con él, la amenaza latente que acechaba sus pasos. Clara se apartó ligeramente, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y preocupación. «No podemos bajar la guardia», dijo en voz baja. Javier asintió, comprendiendo que aquel instante de escapismo era solo un respiro en la tormenta que se avecinaba. Mientras se entregaban nuevamente al momento, una sombra se deslizó por el pasillo, observando tras una esquina con ojos que brillaban con intenciones desconocidas.
y en ese instante, más allá de las paredes protegidas por la penumbra, comenzó a tejerse una red de secretos que prometía cambiarlo todo, porque en Lekeitio, incluso el amor más prohibido puede convertirse en el peón que desencadene la jugada final.